Muy bien, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver, ya hemos estado hablando de la clase pasada de estadísticos y datos estadísticos. Hemos estado hablando de la organización de datos, precisamente dentro ya vimos la clasificación de los datos, ¿no? El día de hoy vamos a ver cómo se organizan los datos, o sea, ya dentro de tablas, ¿no? Entonces ya hemos estado hablando de este tema, pero hoy vamos a profundizar en la parte de cómo se hace una tabla de datos no agrupada y cómo se hace una tabla para datos agrupados. Fíjate qué interesante está esta parte. Y bueno, pues el objetivo de la organización de datos es acomodar un conjunto de datos en forma útil para revelar sus características esenciales y simplificar ciertos análisis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de datos no agrupados, los datos que no están organizados, así se denominan, y bueno, pues básicamente es darle un orden cuando hablamos de datos no agrupados, pues estamos hablando de datos que tienen, que son repetitivos y que podemos organizarlos en una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces existen dos tipos generales de tablas para reportar los datos. Las tablas de frecuencias no agrupadas y las tablas de frecuencias agrupadas. Entonces, bueno, una tabla de frecuencias no agrupada consiste en una columna en donde voy a poner los posibles valores de mi variable. En este caso, cuando veas probabilidad, vamos a hablar de lo que es una variable aleatoria discreta o continua. Ya hablamos de datos discretos y de datos continuos. Pero bueno, pues aquí simplemente cuando yo tengo mis datos y el número de frecuencia de repetición de cada uno de ellos, simplemente estoy hablando de una tabla de datos no agrupada, ¿sale? Es una tabla que comúnmente se conoce como una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces eso ya lo conoces. Ejemplo, construye una tabla de frecuencias para los datos siguientes, correspondientes al número de faltas a clases durante el periodo de otoño del 88. Entonces aquí te dan un conjunto de datos en desorden, ¿no? Y bueno, pues tú lo que tienes que hacer primero, pues es sacar la cuenta, ¿no? Vas a hacer la cuenta de cada uno de ellos. A ver, tienes que ver qué datos aparece. ¿Aparece el cero? Sí. ¿Aparece el uno? Sí. Dos, tres. Aparece el 4, el 5, todos los números del cero al 9. Ah, bueno, entonces en mi tabla, en la primera columna voy a poner los datos del cero al 9. Y bueno, pues aquí estoy haciendo el conteo, ¿no? El cero aparece 2, los palitos, entonces la frecuencia es 2, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que se genera es una tabla de frecuencias, ¿no? Que obviamente no voy a poner los palitos, simplemente pongo número de faltas y la frecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, y esa clasificación se puede hacer también para datos ya aquí, cualitativos, ajá, que son en este caso, no son ordinales, pero bueno, pues sí tienen una cierta característica, ¿no? Entonces, fíjate, son datos nominales, fueron nominados para, aquí pues, los que fueron para presidirla de la junta directiva de una pequeña universidad, ¿no? Entonces ahí está en la tabla de datos. Y bueno, pues Baker fue 2, Brown, Jones, Smith, Thomas, ahí está, ¿no? Entonces ahí estamos hablando también de, a pesar de que son datos nominales, estamos hablando de una tabla de frecuencias no agrupada, ¿no? Pero bueno, pues vamos a la parte más interesante, que es una tabla de frecuencias agrupada, ¿no? Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencias agrupada? Pues se usan comúnmente para resumir grandes cantidades de datos continuos que contienen relativamente pocas repeticiones, ¿no? Entonces, fíjate, las principales características, ajá, de una tabla para datos agrupados, pues es cuando ya estamos hablando de intervalos, ¿no? Ya estamos hablando de lo que las famosas clases, ajá, y ya estamos hablando de lo que es, aquí hay un ejemplo, ya estamos hablando de fronteras clase, estamos hablando de amplitud de clase, y bueno, yo espero que el día de hoy te quede bien claro qué es todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya en la primera columna vemos una tabla donde ya no hay datos y no hay clases,
y en la segunda columna ya vemos frecuencia, pues ya estamos hablando de una tabla de datos agrupada. Ajá. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando de que existe una clase para cada una de las frecuencias. Entonces, como yo te había comentado, muchas veces dentro de las tablas de datos agrupadas no conocemos los datos, pero hoy en día, hoy vamos a ver que sí es posible conocer los datos, bueno, dependiendo de qué ejemplo nos den, ¿verdad? Pero bueno, dice, cualquier tabla de frecuencias agrupadas debería poseer las tres siguientes características: uniformidad, cada clase debería tener la misma amplitud; unicidad, dos clases no se traslapan; y completez, cada uno de los datos debe de pertenecer a alguna clase. Eso es la completez, ¿no? Es decir, que no tengamos ninguna clase con valor cero en frecuencia, ¿no? A eso se está refiriendo. Entonces, fíjate cómo ahí están las características de una tabla de datos agrupada. Y bueno, pues vamos a tratar de entender con varios ejemplos el día de hoy cómo se construye una tabla para datos agrupados, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero que tenemos que hacer para construir una tabla de datos agrupada, ahí van los pasos. Primero tienes que calcular el rango, ¿sí? Ajá, vamos a tratar de entender los pasos. Ahorita vemos el ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Entonces, el rango es una medida de dispersión. Te acordarás que es la diferencia entre la medida mayor y la medida menor. Entonces, bueno, lo primerito que tienes que hacer aquí para hacer una tabla de datos agrupada, pues primero tienes que conocer, si tú la vas a construir, primero tienes que conocer los datos. Una vez que tú tengas tus datos estadísticos, que obviamente debe de ser una cantidad finita, y pueden ser cientos de datos o miles incluso, pues tienes que ordenar los datos, tienes que ordenarlos de menor a mayor. Ajá, es importante eso, ¿no? Ordenar los datos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ya que tengas ordenado los datos, tienes que calcular el rango, ¿no? Ajá. Una vez que ya tengas el rango, vas a calcular la amplitud de clase. La amplitud de clase se define como el rango entre el número de clases. Ajá, vuelvo a repetir los pasos. Cuando tú tienes un conjunto de datos finito, lo que tienes que hacer es organizar tus datos de menor a mayor. Una vez que ya los tienes organizados, datos así al azar o aleatorios o datos estadísticos, entonces tú tienes que organizarlos de menor a mayor. Y bueno, lo primero que haces, ya después de organizarlos, el segundo paso es calcular el rango. Una vez que tú ya conozcas el rango, vas a dividir ese rango entre el número de clases, ¿sí? O sea, te tiene que decir el ejercicio cuántas clases va a querer, o tú tienes que saber cómo sacar el número de clases para ese dato. Se utilizan dos fórmulas. Ajá, hay dos fórmulas importantes para hacer el cálculo del número de clases que va a haber. Ajá, una de ellas, para poder calcular el número de clases, se utiliza la regla de Sturks. Ajá, entonces la regla de Sturks me dice que para poder ver el número de clases en un conjunto de datos, una sugerencia útil para el número de clases está dado por la regla de Sturks, que establece como el número de clases necesarios, que es 3.3 por el logaritmo de n más 1, donde n es el número de medidas, o sea, la cantidad de datos que tengo, y bueno, pues el log de n es el logaritmo natural en base 10. Esta fórmula muchas veces ya no es utilizada, ajá, muchas veces ya no es muy utilizada, y lo que se acostumbra mucho a utilizar es la raíz de los datos. Es decir, si yo tengo 36 datos, pues entonces le saco su raíz cuadrada y la raíz de 36 vale 6. Entonces, ¿cuántas clases debo de tener? 6 clases, ¿no? Y así me puedo ir. O sea, la raíz de 49 es 7, 7 clases, y bueno, o sea, se va aproximando dependiendo del número de valores que me esté dando, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza la regla de Sturks. Yo, la verdad, utilizo más la raíz cuadrada. ¿Sale? Entonces, pero bueno, pues
Ahí es importante hacer esa observación. Vas a encontrar mucha información acerca de esto, en donde se utiliza la regla de Sturks y muchos utilizamos la raíz de los datos, que se me hace algo mucho más fácil que la regla de Sturks. Pero bueno, fíjate, la regla de Sturks no tiene mayor problema más que calcular el logaritmo. En este caso, si tienes 25 datos, pues calculas con la regla de Sturks, multiplicas 3.3 por el logaritmo de 25 más 1. Y bueno, eso es aproximadamente 6, ¿no? Si yo le saco la raíz cuadrada a 25, pues bueno, ahí me daría 5, ¿no? Ajá, entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Yo te sugiero utilizar la regla de Sturks para datos pequeños y ya para datos grandes, para cantidades de datos grandes, pues utiliza la raíz cuadrada, ¿no? Esa es mi sugerencia del día de hoy. Así, entonces, utiliza mientras la regla de Sturks para que no caigas en complicaciones, pero bueno, muchas veces no te coinciden el número de datos o muchas veces las clases, alguna clase no tiene frecuencia cero, pueden ocurrir muchas cosas aquí, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, bueno, vamos directamente al ejemplo. Muy importante. Y bueno, esa observación es importante. El valor de W, acuérdate que W es la amplitud de clase. Ajá, el valor de W se toma como el mínimo entero mayor de la división que hay entre el rango, entre el número de clases. Entonces, bueno, decíamos los pasos. No terminé de decirte los pasos. Paso 1, organizar los datos. Paso 2, calcular el rango. Paso 3, calcular la amplitud de clase, que es rango entre el número de clases. Y último paso y más importante de todos, pues empezar a construir mi tabla de datos agrupada, ¿no? ¿Cómo voy a empezar? Pues voy a empezar con el dato más pequeño. El dato más pequeño en mi conjunto de datos va a ser el límite inferior de la primera clase. Vuelvo a repetir, el dato más pequeño, el dato más pequeño será, en este caso, el límite inferior de la primera clase. ¿Sale? Y bueno, muchas veces el dato más grande coincide con el límite superior de la última clase. No siempre es así. Dependiendo del número de clases, dependiendo de qué regla utilices, dependiendo de la amplitud de clase que uses. Aquí hay muchas, o sea, de un ejemplo, tú puedes calcular 5 tablas de datos agrupados. O sea, no va a existir una única tabla. Quiero que entiendas eso, ¿no? O sea, también eso es importante. No va a existir una sola tabla para un conjunto de datos. Pueden haber 5 tablas distintas de datos agrupados. ¿De qué va a depender? Pues del número de clases, del rango que utilices, de la amplitud de clase, de la unidad. La unidad de medida puede valer 1, la unidad de medida puede valer 0.1. Ya hemos visto qué onda con eso. Te acordarás, ¿verdad? Entonces, vamos con este primer ejemplo. Aquí meten ecuaciones. Yo no te voy a enseñar con ecuaciones, no te asustes. Te lo explico de una manera muy sencilla. Fíjate, entonces dice, el profesor Smith puso un examen final consistente en 100 preguntas a su grupo de introducción a la contabilidad. Ajá, tengo ahí 100 preguntas. Ajá. Bueno, 100, los resultados de esas 100 preguntas, ¿no? Entonces, los datos siguientes representan el número de respuestas correctas en cada examen. Construya una tabla de frecuencias agrupada con 5 clases que ayuda al profesor Smith a analizar los resultados. Entonces, fíjate cómo en este ejemplo me están diciendo que ya utilice 5 clases, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo 100 preguntas y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que hago es, en este caso, organizar mis datos. Bueno, pero bueno, si te quieres saltar ese paso, fíjate cómo se puede hacer, cómo no se le da mucha importancia a la organización de los datos. ¿Dónde sí hay más importancia en la organización de datos? Pues cuando sacas la mediana. Yo te recomiendo que organice los datos, pero bueno, ya está, es una sugerencia, ¿no? Entonces, fíjate aquí el dato mayor, si vemos los datos aleatorios de las respuestas, ¿no? Las respuestas correctas del examen, si nos damos cuenta, el dato mayor es 98 y el dato menor es 2. ¿Sí? ¿Sí lo estamos viendo? A ver, te lo señalo aquí. Aquí está el 98, si lo ves. Y el 2, aquí está. ¿Sale?
Entonces, por lo tanto, el rango va a ser 98 menos 2, 96. ¿Vale? Bien. Una vez que tú ya tienes el rango, vas a calcular tu amplitud de clase. Como te están pidiendo 5 clases, vas a dividir 96 entre 5, que es rango entre el número de clases. Eso me da 19.2. Ajá, ahí está. Entonces, ¿qué amplitud de clase voy a tomar? Como la unidad de precisión para los puntajes de examen es 1, fíjate aquí, esto es muy importante este criterio, la unidad de medida es 1, como podrás darte cuenta, escogemos el mínimo entero mayor de 19.2 como el valor de amplitud de clase. Entonces, el mínimo entero mayor, en este caso es 20. Ajá. Fíjate, el mínimo entero mayor, no menor, ¿eh? Porque si tomáramos el mínimo entero menor sería 19, pero estamos tomando 20 porque es el mínimo entero mayor, ¿sale? Entonces aquí el redondeo ya cambia un poco para que me entiendas, ¿no? Entonces la amplitud de clase, en este caso, tomamos una amplitud de 20. Y bueno, pues ya que tenemos nuestra amplitud de clase, pues ya podemos empezar ya a construir nuestra tabla de datos agrupada. Dijimos que vamos a comenzar con el dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más pequeño? 2. Por lo tanto, comenzamos con L igual a 2 y construimos la primera clase. Fíjate. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No te voy a enseñar la parte de la matemática porque está medio enredada, no le vas a entender las ecuaciones. Me voy directamente, fíjate lo que se está haciendo. Para la primera clase se toma 2 y como tu amplitud de clase, en este caso, dijimos que la amplitud de clase la vamos a tomar como 20, 2 más 20 son 22. ¿Estarás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjate aquí cómo lo que se está haciendo es primero se pone el 2, pero no se escribe el 21. Se pone el 2 y se toma en cuenta que la distancia que hay aquí, de aquí a acá, es W, W vale 20. Para obtener cada una de las clases siguientes, a esta primera le sumamos 20. Entonces, ponemos primero los límites inferiores. Entonces, 2 más 20, 22. 22 más 20, 42. 42 más 20, así, así. ¿Sale? ¿Hasta dónde? Hasta el 82. ¿Por qué? Porque queremos tener 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5 clases. Ahora, ¿cómo voy a calcular el límite inferior de cada clase? Pues me voy a la clase, a la segunda clase. O sea, si yo tengo aquí de 2 a 22 le resto la unidad de medida, 22 menos 1 me da 21. A 42 le resto la unidad de medida, me da 41 y ese va a ser el límite inferior de la clase anterior. ¿Sí lo ves? Ajá, y bueno, aquí hay que notar, fíjate lo que me están diciendo, que 21 más 20 son, en este caso, 41, ¿no? Entonces ahí están hablando de lo que, cómo le fueron sumando 20 a cada límite inferior para que nos diera el límite inferior de las clases consecutivas. Ahí está la construcción, ¿sale? Entonces, una vez que yo tengo esa parte, ya que tengo mis clases, así de fácil se construyen, solamente le sumo al primer dato, que va a ser el límite inferior, al dato más pequeño, le voy a sumar la amplitud de clase. Y así voy construyendo mis clases, ¿sale? Una vez que ya tengo, como puedes darte cuenta, está muy fácil. Solamente hay que tener cuidado con el rango y el número de clases. Y bueno, de ahí pues hago el conteo, ¿no? ¿Cómo hicieron este conteo? Bueno, pues la primera clase va de 2 a 21. Entonces tengo que ver, por eso yo te decía que organizaras tus datos, aquí no los organizan, pero tengo que contar cuántos datos hay de 2 a 21. Si yo cuento, fíjate, de 2 a 21, pues está el 17, está el 15, está el 21 mismo, está el 10, está el 7, ¿no? Está el 18, está el 4, está el 9, está el 4. Estoy contando los datos de 2 a 21. ¿Estarás de acuerdo con todos estos que estoy subrayando? Está el 13, está el 16, está el 17, el 13 otra vez, está el 5, está el 7, ¿no? ¿Cuál otro está? El 16. Y bueno, pues creo que son todos de 2 a 21.
¿Sí? ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Al parecer tengo 18 datos. A ver, veamos. Efectivamente. Tengo en la primera clase de 2 a 21 tengo 18 datos. Y así me sigo de 22 a 40. En la segunda clase de 22 a 41 hay 8 datos, etcétera, así. Y pues te debe de dar el total. Al finalizar, tengo los 50 puntajes en el examen. O sea, la suma de las frecuencias me tiene que dar 50. Y entonces, en la tabla de frecuencias agrupadas, solamente voy a poner la primera columna y la segunda columna. Pero, acuérdate, ya estamos hablando de clases y aquí están los datos, ¿no? Entonces, me están diciendo que hay 18 datos en la primera clase, 8 en la segunda, etcétera, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo tengo. Eso es lo que yo tengo el día de hoy, que te quería mostrar cómo se construye una tabla para datos agrupada. Entonces, fíjate, algunos bemoles pueden ocurrir. Ahí está, hasta ahí acaba el ejemplo. Algunos bemoles pueden ocurrir cuando yo tengo datos. Fíjate aquí, cuando tengo pocos datos, ¿no? Por ejemplo, los datos adjuntos representan el número de clientes que visitan una tienda en un periodo de 22 días. Use 6 clases y construye una tabla de frecuencias agrupada. Entonces, bueno, aquí otra vez el rango es 52 menos 28, me da 24 y como me están pidiendo que use 6 clases, 24 entre 6 toca 4. Entonces la amplitud de clase vale 4, ¿no? Y entonces ya agarro yo, ¿y qué voy a hacer? Pues al primer dato más pequeño, que es el 28, le sumo 4, 28 más 4, 32, 32 más 4, 36, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hago el conteo y al momento de hacer el conteo, oh por Dios, resulta que existe una clase con frecuencia 0. Advertencia, el valor de 52 no pertenece, fíjate cómo en los datos que están acá, el valor de 52 no pertenece, es lo que me están diciendo, a ninguna clase. ¿Sí lo ves? Ajá. Entonces, o sea, en esta que yo saqué aquí, en esta, fíjate, quiero que veas acá, que entiendas esto el día de hoy, ¿no? De estas clases, o sea, resultó que me están pidiendo 6 clases y resultó que como me están pidiendo 6 clases, entonces en este caso la amplitud de clase fue 4, pero fíjate cómo la última clase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no contiene el 52. Tengo esta pequeña situación. ¿Sí lo ves? Fíjate, para poder remediar esta situación, lo que debemos escoger es el mínimo entero mayor que 4, que es 5. Entonces, cuando te llegue a ocurrir que tengas alguna clase cuya frecuencia vale 0, entonces lo que vas a hacer es aumentar la amplitud de clase. Entonces, si la amplitud de clase es 4, pero no te está conteniendo, o sea, existe alguna clase o sea, existe algún valor que no pertenezca a ninguna clase o que te esté dando, en este caso, o sea, el primer caso es que, que tengas un valor que no esté en ninguna clase. Ese es el primer caso, ese es el primer, con lo que primero te puedes topar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para poder solucionar eso? Pues le vas a aumentar 1 a la amplitud de clase, ¿no? Entonces, fíjate aquí lo que hacen es aumentar un 1 a la amplitud de clase. Vamos aquí en la parte de abajo. Entonces ya no serían de 28 a 32, serían de 28 a 33, de 33 a 38, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás aumentando 5 en lugar de 4. Y fíjate cómo se resolvió el problema. Ya tenemos en este caso que el 52 ya está en la sexta clase, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, aquí está en la sexta clase, ya está el 52, pero ahora nos topamos con el problema de que tengo una clase cuya frecuencia vale 0 por haber aumentado la amplitud de clase de 4 a 5. Fíjate, en este caso, la última clase está vacía.
Para poder remediar esta situación, no podemos empezar la primera clase en un valor menor, digamos 26. Ajá, entonces, o sea, lo que podemos hacer aquí, fíjate, la solución que dan es, o sea, sigues tomando, en este caso, si tú te das cuenta, la última tabla, si yo le sumo a 26, si yo le sumo 5, es 31. O sea, aquí se queda aumentada la amplitud de clase, pero para poder solucionar este problema, en lugar de empezar con el 28, que es el límite inferior de la primera clase, es el dato más pequeño, pues le restas 2, empiezas con el 26 y santo remedio. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tienes 6 clases, ajá, con tu amplitud de clase 5 y todas ellas son con frecuencia distinta de 0. Por lo tanto, terminaste. ¿Sí? Bueno, acabo de hablar de dos errores muy comunes que espero que entiendas. Y bueno, a clase de resumen, bueno, pues aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo, bueno, pues ya es un poquito más complicado, fíjate, para terminar el día de hoy hablo de este ejemplo. Tienes el conjunto de datos siguientes, representa los totales en efectivo en dólares gastados en un cierto fin de semana, ¿no? Por 25 estudiantes. Y bueno, te dicen construye una tabla de frecuencias agrupadas que contenga 5 clases. Ajá, te están pidiendo 5 clases. Entonces identificamos el dato mayor menos el dato menor, ¿no? Aquí quiero hacer una observación muy importante. La unidad de medida aquí no es 1. La unidad de medida aquí es 0.01. ¿Sí? Aguas. Aguas porque aquí la unidad de medida es 0.01. Aguas con eso, es muy importante. Y bueno, entonces el rango va a ser el dato mayor, que es 82.71 menos 17.89, eso me da 64.82. Una vez que ya calculé el rango, dijimos que ¿qué? Nuestro segundo paso es calcular la amplitud de clase. Entonces, la amplitud de clase, dijimos que es rango entre el número de clases. Como me están pidiendo 5 clases, entonces 64.82 entre 5 es 12.96. Y quedamos que se redondeaba al entero mínimo mayor próximo. Entonces, el mínimo entero mayor de 12.96 es 13. En consecuencia, el ancho de clase bueno, aquí aguas porque ancho de clase es otra cosa. Yo le sigo hablando como amplitud de clase. Ancho de clase es otra cosa, ¿eh? Aquí se equivocaron. Aguas con esa parte. Le llamamos amplitud de clase. Entonces, fíjate cómo hacen la construcción. No voy a meterme en cosas de variables de X, simplemente al dato menor, que era 17.89, ese es mi límite inferior, y le sumo 13, ¿verdad? Porque dijimos que 13 es la amplitud de clase. Entonces ahí tengo 17.89 más 13, 30.89, 30.89 más 13, 43.89, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo sacan el límite superior de la primera clase? Ahí está la gran situación. Fíjate lo que hacen. A 30.89, que es la suma de 17.89 más 13, ¿qué vas a hacer? Pues a 30.89, que sería el límite inferior de la segunda clase, le vas a restar a 30.89 la unidad de medida, ¿no? Pero en aguas que la unidad de medida no es 1. Entonces, si a 30.89 le restas 0.01, estarás de acuerdo que te va a dar 30.88. ¿Le entendiste? Así sale el límite superior de la primera clase. ¿Cómo calculo el límite superior de la segunda clase? Igual, a 43.89 le resto 0.01 y me da 43.88, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está. Ahí está cómo se calcula la tabla de frecuencias agrupada, una tabla de datos agrupados. Y ahí está, ¿no? Entonces, fíjate, aquí ya no ponen la tabla. Bueno, sí, la tabla ya en construcción aquí está, ¿no?
Y acuérdate que me pedían en este caso, perdón, 5 clases, ¿no? Ahí están poniendo las 5 clases. Y bueno, ya ahí están hablando de marcas de clase. Ya esa parte no me meto ahorita. Nada más ahí está el conteo. Ahí está con la amplitud de clase 13, cómo quedó, ¿no? Y ya, bueno, hablan de las marcas de clase por cuestiones de lo que se viene después, que son cómo sacar los histogramas, las polígono de frecuencias, ojivas y todo eso, ¿no? Entonces, no nos metamos en eso ahorita, nada más quiero que entiendas que aquí están mis clases, mi tabla ya quedó construida, estas son mis clases y estas son sus frecuencias. Eso es lo único que quiero que veas ahorita, ¿sale? Acuérdate de la unidad de medida, qué importante es para poder calcular los límites superiores de las clases anteriores, ¿no? Y ahí con eso construyes ya tu tabla. Tengo mi tabla con 5 clases y bueno, cada tiene frecuencias distintas de 0, todos los datos están en cada una de las clases y todo está bien. Así que hasta ahí esta segunda parte de lo que son tablas de datos agrupados y no agrupados para la clasificación de los datos, para la construcción de los datos. Yo espero que me hayas entendido. Y bueno, pues este video acuérdate que lo puedes ya ver en mi canal. Te agradezco mucho tu atención. Muchas gracias.